El estreñimiento, bueno, vamos a hablar de estreñimiento. Sí, no se había empezado la grabación. Como les decía, se define como la evacuación de las heces excesivamente secas, escasas, que son menos de 50 gramos al día, o infrecuentes, que son menos de 2 deposiciones a la semana. La prevalencia del estreñimiento aumenta después de los 60 años y es más frecuente en personas del sexo femenino. Em, la prevalencia generalmente oscila entre un 2 y un 30% de la población. Eh, Tiene una diversidad, digamos, en la definición del estreñimiento como tal. Más frecuente en estratos socioeconómicos bajos, probablemente por la dieta que llevan. Como les decía, el sexo femenino tiene una relación 3-1 de presentarlo en relación a los hombres, mayor en pacientes de 65 años o más, y aumentan en personas mayores hospitalizadas o institucionalizadas, probablemente secundario a la falta de disponibilidad o de poder movilizarse hacia el baño. Y etiología del estreñimiento hay muchas, ¿ya? Las causas de estreñimiento generalmente son múltiples y pueden ser o coexistir varias en un mismo punto. Tenemos algunas causas que son mecánicas, farmacológicas, endocrinológicas, neurológicas, y como ustedes lo pueden ver ahí en esta tabla, las causas mecánicas, por ejemplo, las obstructivas por una neoplasia, o por un bóbulo, por una herniación, o posquirúrgicas, ¿ya? Funcionales por enfermedades diverticulares, por alteraciones en la dieta inadecuada con poca fibra, procesos inflamatorios, hemorroides, etcétera, ¿ya? Y farmacológicas, que son las que se asocian con alguna administración de fármacos, como las benzodiazepinas, los antidepresivos, ¿ya? Tricíclicos en este caso, beta bloqueadores, diuréticos, antihistamínicos, y etcétera. Los opiáceos, hay que tener mucho atención el uso de opiáceos, y pacientes que tienen alguna comorbilidad, como por ejemplo la diabetes, o que tengan alguna alteración hidroelectrolítica, como el potasio bajo, el calcio bajo, alto, hipomagnesemia, ¿ya? Y de causas neurológicas están las neuropatías autonómicas, y más bien de tipo central, ¿ya? Por ejemplo, traumas craneoencefálicos, el Parkinson, las demencias también se asocian con estreñimiento. Y hay que hacer un diagnóstico con una buena historia clínica, un examen físico para ver cuáles son las probables causas de esto, y signos de alarma, ¿ya? Preguntar por consistencia de las deposiciones, ver si hay algún otro síntoma asociado, ver si ocupan laxantes en el momento o antes, y buscar alguna causa de obstrucción mecánica, ¿ya? ¿Y cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma: tenemos cambio en el calibre de las deposiciones, presencia de sangre en las deposiciones, que uno en los exámenes se encuentra que tiene una anemia ferropénica, síntomas obstructivos, pacientes que mayores de 50 años que no hayan tenido nunca un tamizaje de cáncer de colon, estreñimiento de reciente aparición, sangrado rectal, un prolapso rectal, y adelgazamiento o cambio en el calibre de las deposiciones, ¿ya? Esto habría pensar que hay alguna lesión, una masa, un tumor que estuviera allí causando esto. Y los criterios más usados son los criterios de Roma para el estreñimiento. Y estos criterios generalmente tenemos los siguientes. Un segundo, una pregunta que tengo acá, dame un segundo, la reviso. ¿El uso previo de laxantes puede generar estreñimiento al dejar de usarlo? Sí, generalmente el paciente que es usuario de laxantes, cuando los descontinúa, puede producir estreñimiento secundario al no usarlo. Y también cuando se usa un laxante por mucho tiempo, hay como una suerte como de acostumbramiento del organismo, y por tanto deja de funcionar. Y también tendría un estreñimiento. Entonces, presencia de estreñimiento durante
al menos 3 meses en un periodo de 6 meses. Eso es como para ver que hay un estreñimiento funcional. Por lo menos una de cada 4 defecaciones que cumplen con los criterios específicos. Cuando no cumple con criterios de colon irritable y no hay deposiciones o deposiciones escasas o disminuidas en consistencia. Hay algunos, digamos, medicamentos que pueden alterar la función del colon y causar estreñimiento. Como ustedes ven, la tabla es bien extensa y en eso está, por ejemplo, en forma importante algunos antidepresivos, las suplementaciones de fierro, los opiáceos, sobre todo, tienen que tener muy en cuenta el uso de opiáceos. Los pacientes que están con suplementación de hierro también van a tener problemas de estitiquez. ¿Ya? Y eso. Y esta es una escala como de clasificación de las deposiciones, donde uno puede, con esta escala se llama Bristol, y ahí como ustedes lo ven en esta tabla, es como un poco la manera de graficar cómo es la clasificación, y generalmente las que son de tipo normal son el tipo 3, 4 y 5 de la escala de Bristol, y en estreñimiento el tipo 1 y 2. Ya cuando hay un síndrome diarreico, es los que son clasificados como 6 o 7. ¿Ya? Entonces uno más o menos debiera conocer cómo es esto como para poder preguntarle al paciente y que uno sepa más o menos cómo estaría clasificando ese paciente, si es que tiene estreñimiento como tal, propiamente tal o no. Y algunas cosas que uno pudiera hacer, digamos, en el caso del estudio del estreñimiento, es hacer algunas pruebas bioquímicas, un hemograma buscando si hay alguna anemia, la glicemia, electrolitos plasmáticos, tiroides, calcio y sangre oculta en deposiciones. Y dentro del estudio imaginológico, uno puede hacer una radiografía simple de abdomen para ver que no haya una obstrucción intestinal, puede haber un edema varitado, pero generalmente uno, si quiere caracterizar o si está pensando en que tuviera una masa o una enfermedad diverticular, lo que más información va a darles es un escáner perdón, de abdomen y pelvis, siempre abdomen y pelvis. Recuerde que si le tomas solo abdomen, van a dejar por fuera la pelvis y ahí está toda la parte anorrectal, ¿no es cierto? Entonces, tag de abdomen y pelvis con contraste, ¿ya? Y algunas que son de ya, digamos, estudios más fisiológicos, que son la manometría rectal para ver cómo está la función del esfínter, y colonoscopía también si uno quiere ya buscar alguna lesión neoplásica. Ah, se me fue una más. Ya, ¿y qué complicaciones tiene el estreñimiento? La impactación fecal o los fecaloma. Nuestros pacientes en geriatría es bastante frecuente encontrar los fecalomas y los fecalomas son un factor de riesgo para hacer síndromes confusionales agudos, como lo vamos a ver, creo que en la última clase que me toca. eh, Úlceras de colon por necrosis de la pared del colon secundaria a la presión de esta masa fecal, fisuras anales como consecuencia del esfuerzo al pasar el bolo fecal por la región anorrectal, prolapso anal por la presión que se hace con la maniobra de Valsalva, hernias también por lo mismo, hemorroides externas e internas y válvulos sigmoides y retención urinaria. Esto obviamente por la Valsalva y la retención urinaria por la presión que ejerce el bolo fecal hacia la vejiga y alteración, digamos, de los ángulos de la uretra. ¿Y qué tratamiento hay? Tratamiento no farmacológico, la dieta, una dieta con alimentos ricos en fibra, eh, generalmente una educación, sí, que más o menos entre 10 a 15 minutos entrar en el inodoro después de las comidas para aprovechar el reflejo gastrocólico y hacer algo de ejercicio y movilidad, ¿ya? Y ya dentro del tratamiento farmacológico tenemos algunos fármacos que son que actúan de diferente forma. Entonces, por ejemplo, tenemos laxantes osmóticos como la lactulosa, polietilenglicol, que eso yo creo que ustedes los han escuchado. Algunos que son formadores de masa fecal, como la metilcelulosa, el psyllium,
Y esto lo que hace es mejorar un poco la hidratación del bolo fecal y hacer que el tránsito intestinal sea un poco más expedito. Y el estreñimiento, esta está indicado en pacientes que tienen un estreñimiento idiopático en el que no tenemos una causa específica, en pacientes que tienen el colon con una pérdida, digamos, de la tonicidad y alteraciones de la movilidad secundarias a fármacos, por ejemplo, en el uso de opiáceos, ¿ya? Generalmente en la primera línea se utilizan laxantes de tipo osmótico, como la lactulosa, que hacen que este gradiente osmótico favorezca la excreción de las deposiciones. Y los laxantes formadores de masa, que son polisacáridos que tampoco se absorben y hacen que se hidrate mejor el lumen, mejora la hidratación del bolo fecal y por tanto aumenta el peristaltismo. Esto es, bueno, un poco lo que les quería comentar acerca de el